Muy buenas tardes. Hoy vamos a hablar acerca de la actividad que nos envió el profesor, ¿por qué fracasan los estados? Respondiendo a esta actividad está compuesta de dos preguntas. La primera, ¿por qué fracasan los estados en América Latina? El fracaso de los estados en América Latina se fue y se debió de acuerdo a la no organización administrativa por parte de los estados. El no estar organizados, estos estados, el no tener este orden y no tener un horizonte, los llevó a un fracaso. Los llevó a un fracaso porque en su aparato administrativo no tenían un horizonte y no sabían dónde iban, sino que se enfrascaban en otro tipo de actividades, y al no tener un horizonte claro los llevó a este fracaso. Al no tener claro qué iban a hacer con los bienes y servicios y las empresas internas que tenían en la estructura estatal, esto los llevó al fracaso y a la debilidad administrativa de los mismos. Cuando hablamos de las características de este fracaso, hablamos de la división interna de los estados. La división que estos tuvieron de manera interna los llevó a un fracaso directo, ocasionando esto, acompañado de la falta de organización de los mismos. Esto se reflejó en ese fracaso que ellos tuvieron. También la incursión en las guerras, el de pronto no tener claro ciertos temas de las guerras y el horizonte de estas guerras también afectaron la economía de los mismos y se reflejó en el fracaso, porque se enfocaron en las guerras y no se enfocaron en la administración de los recursos, bienes y servicios que tenían los estados, en ponerlos a producir para sacarlos adelante, sino enfrascándose en todo lo que tenía que ver con las guerras, llevaron las entidades estatales a un fracaso. La falta de eficiente en la prestación de todos los servicios que hacen parte de un estado y de todas sus empresas es una de las características también que se convierte en partícipe de este fracaso que tuvieron los estados. La falta de organización, el no tener un horizonte, el de pronto enfocarse solamente en el tema de las guerras y no tener un horizonte claro para salir adelante. También el poco conocimiento de muchos temas, la presencia y el manejo de muchos temas en el tema fronterizo, todo esto lo llevó a ese fracaso. El poco conocimiento, el no tener presencia en ciertos temas fueron componentes decisivos en ese fracaso de las estructuras estatales. También la poca cultura que había en los estados del pago de los impuestos. Como no existía esa cultura de pago de los impuestos, esto generó que esos estados fracasaran. Según la lectura de Miguel Ángel Centeno, este componente y la falta de experiencia en el tema administrativo fue uno de los determinantes del fracaso estatal, llevando los estados a esa debilidad que se veía reflejada en la poca administración, en la carencia de una buena administración que era determinante para que estos estados fracasaran. Como no tenían esa experiencia en el ámbito administrativo público, esto reflejó organizaciones estatales débiles y automáticamente los llevó al fracaso.